Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre qué son las rabietas y cómo afrontarlas. En la primera infancia los niños tienen más emociones que sentimientos y voy a explicar la diferencia de esto. Las emociones son reacciones psicofisiológicas, es decir, el niño recibe un estímulo y por lo tanto emite una respuesta. Estas respuestas pueden ser el llanto, la agresividad, etc. y son pasajeras. Los sentimientos, en cambio, tienen más que ver con cómo me siento, es decir, un estado de ánimo. Y son mucho más duraderos. Los sentimientos también pueden preceder a las emociones. Entonces, ¿qué son las rabietas? Pues las rabietas son emociones producidas normalmente por una frustración. Primeramente se produce una necesidad de satisfacer un deseo que no se cumple. Eso genera automáticamente una emoción. Y por último, un sentimiento. Tristeza, decepción, desilusión, etc. ¿Cuándo debemos preocuparnos? Pues primero cuando esa frustración está mal canalizada y el niño se vuelve violento o se autolesiona. Y segundo, si esa frustración hace que la emoción y los sentimientos se alarguen mucho en el tiempo, porque podría dar lugar a una depresión. ¿Y cómo saber si nuestro hijo está canalizando bien las emociones? Pues básicamente por la ausencia de esas cosas que acabo de explicar ahora. Que un niño llore durante 5 minutos por una situación que le ha causado frustración, digamos que es una manera adecuada de canalizar esa frustración. Hay gente que diría que el llanto es una manera de autolesionarse emocionalmente. En mi opinión, llorar, gritar o patalear en el suelo es una reacción que entra dentro de la normalidad. ¿Cómo reaccionar ante las rabietas? Aquí hay algo que a mí me causa muchísimo rechazo y es que cuando oigo a la gente hablar o leo sobre cómo debemos reaccionar ante las rabietas, siempre oigo que para reaccionar ante las rabietas primero tienes que estar bien tú. ¿Pero por qué? No es cierto, no tenemos que estar bien si no lo estamos. Simplemente somos adultos y nos pasan cosas y tenemos problemas y tenemos miedos y tenemos ira y no creo que tengamos que anular nuestras emociones ni nuestros sentimientos para atender mejor, es que creo que eso es imposible. Precisamente como somos adultos podemos gestionar cómo nos sentimos. Hoy estoy cansada y enfadada y esto me supera. Y mi hijo está cansado y enfadado y esto le supera. Yo lo sé, tengo esa ventaja y él no. Y tengo que hacer que él lo descubra. Aprovechemos esta situación para ambos. Trabajemos el conocimiento y la gestión que tenemos de nuestras emociones y cómo es el conocimiento y la gestión que hacemos de las emociones de los demás. Trabajemos así la empatía y las habilidades de comunicación. Explícale a tu hijo qué emoción está sintiendo. No tengas miedo a decirle cómo te sientes tú e incluso lo que esperas de él. Me gustaría que tú reaccionaras de otra manera. Me gustaría que tú me contases lo que te pasa cuando estás triste. Me gustaría que me contases qué te ocurre cuando estás enfadado. Me gustaría que me dijeras cómo puedo ayudarte cuando estás enfadado. Y tampoco tengas miedo a decirle lo que sientes sobre sus emociones. Entiendo cómo te sientes y que estás muy enfadado por esto. Entiendo que hoy estás muy triste. O entiendo que te has sentido triste en ese momento. Darle herramientas adecuadas para expresar sus emociones o transmitir el mensaje que quiere transmitir a través de esas emociones. Cuando la frustración está bien canalizada, no hace falta hacer nada más que acompañar, abrazarle, hablarle y esperar a que se calme. Tener en cuenta que gritar y hablarle mal siempre agrava el conflicto y eso lo sabemos, tenemos experiencia. Tenemos que tener presente que reaccionar a la frustración es algo normal y sobre todo si el niño es muy pequeño.
porque todavía no entiende de manera razonable por qué no se le da una cosa o por qué no se le deja hacer tal cosa. Aún así, no hay que dejar de explicárselo, podemos esperar a que se calme, a que esa emoción pase, para explicarle los motivos del por qué no. Ahora vamos a ver cuando la frustración está mal canalizada. Por ejemplo, cuando el niño se pone violento y pega a sus padres. Aquí simplemente habría que frenar, que detener al niño, sin prestar demasiada atención a esa conducta. Si se le da demasiada importancia a esa conducta se repetirá. En ese momento puedes dedicarte simplemente a observar la situación y a esquivar los golpes, o simplemente retirarte del sitio y decir: cuando estés más calmado y dejes de pegarme, vendré. Reforzaremos lo positivo de no estar violento, es decir, si estoy calmado, si no pego, mi madre o mi padre estarán conmigo. En cambio, si pego, si estoy nervioso, si estoy violento, ellos no me harán caso. Cuando se haya calmado, no dejes de hablar con él sobre cómo se sentía cuando te estaba pegando, por qué lo hacía y cómo te sentías tú cuando te estaba pegando. Otro ejemplo de frustración mal canalizada es cuando ellos se autolesionan. Están dirigiendo esa violencia, esa agresividad hacia sí mismos. Aquí existe un dolor emocional y tenemos que ponernos manos a la obra para darle otras estrategias para gestionar sus emociones. Este dolor emocional puede ser por una mala gestión de las emociones o por baja autoestima, así que tendremos que trabajar sus fortalezas y darle estrategias para canalizar. Una de ellas podría ser, por ejemplo, la botella de la calma, que podemos hacer en otro vídeo si queréis, o también el cuento El monstruo de colores, que ayuda a reconocer las emociones. También hay una película, Inside Out, o Al revés en España, que también es muy interesante porque trata los problemas desde dentro hacia afuera, ¿no? A través de los muñecos. Esta es una película que, si es un poco mayor vuestro hijo, la podéis ver con ellos e ir explicándoles por qué suceden las cosas y quién es cada cual, cada emoción. Tener en cuenta que por lo menos hasta la mitad de primaria, unos 8 o 9 años, el niño no va a saber reconocer las emociones, así que mucho menos gestionarlas. Otro método para prevenir las rabietas es anticiparnos a lo que va a suceder. Por ejemplo, vamos a ir al centro comercial, pero hoy no vamos a comprar juguetes. O vamos a jugar un ratito, pero luego tendremos que irnos a la cama. Explicarles la secuencia de las cosas hace que ellos no se creen expectativas de lo que va a suceder y por lo tanto no se encuentren de pronto con esa frustración. Otra cosa es no hacerles preguntas generales, hacerles preguntas concretas. Si les preguntas lo que quieren, tiene que ser algo concreto y algo que puedas llevar a cabo. Por ejemplo, ¿qué quieres hacer hoy? Pues quiero montarme en un avión y tirarme en paracaídas. Pues no se puede llevar a cabo. Pero por ejemplo, si le puedes preguntar: ¿a qué quieres jugar? ¿A las construcciones o a las cocinitas? O por ejemplo, ¿quieres ir al parque o quieres quedarte en casa jugando? Esas son preguntas concretas. Valora cuando hace bien las cosas. Muy bien, sabes que nos tenemos que ir a acostar y estás recogiendo. El castigo, en mi opinión, no sirve para nada. Por ejemplo, el rincón de pensar. ¿Para qué sirve el rincón de pensar? Pues simplemente para pensar qué esperas de mí, qué esperas que diga. Que lo siento mucho, esperas que diga mamá no lo voy a volver a hacer. ¿Qué esperas de mí? Pero en realidad no estamos reflexionando nada sobre lo que hemos hecho ni por qué lo hemos hecho, porque no sabemos hacerlo. Os voy a decir algo que yo hago con mis hijos y que hemos cambiado hace relativamente poco, que es cuando uno pega a otro, por ejemplo, en lugar de darle atención al que ha pegado, regañándole, castigándole, diciéndole que eso no se hace, que tal, que... lo que hacemos es darle la atención a la víctima, al que ha pegado, o sea, al que le han pegado. Entonces, el que ha pegado en ese momento se está dando cuenta de lo que ha hecho. Hay una persona que está llorando, hay una persona que está sufriendo por algo que él ha hecho. Entonces sí sale de él pedir perdón, sí sale de él acercarse a esa persona y de verdad empatizar y sentir lo que la otra persona siente. A veces viene muy bien también sacarles del contexto donde se ha producido la rabieta, es decir, si te pilla dentro del supermercado o dentro de una tienda o en casa de una vecina, coger al niño, sacarlo de ese lugar para poder dialogar y conversar y poder comunicarte mejor con él. Y en definitiva, las rabietas son incómodas para ambos, pero es que los adultos también tenemos rabietas. También hay adultos con conductas violentas hacia otros por culpa de la frustración.
También nos descontrolamos cuando vemos algo injusto y gritamos y hacemos peoratas de victimización. Y nos autolesionamos bebiendo alcohol en momentos emocionales difíciles. A menudo quedamos atrapados en situaciones emocionales que nos dañan. A menudo quedamos atrapados en emociones que nos dañan. Y sabiendo que todo esto también nos ocurre a nosotros, que no es solo cosa de niños, ¿cómo no vamos a entender que les pase a nuestros hijos? Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y sobre todo que os haya ayudado a reflexionar sobre este tema y a canalizar un poquito mejor ese momento de rabietas que a veces es tan irritante, pero que no tenemos más remedio que afrontar de la mejor manera posible, porque les queremos y eso se tiene que notar hasta en sus peores momentos.